Denle un aplauso al Señor por eso. Ahora sí, vamos a la palabra. Acompáñenme al libro de Santiago 1:3. Santiago 1:3. Y leemos en el nombre del Señor, dice la palabra: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, diga conmigo, paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, te pido que nos hables en esta mañana, en esta tarde, Señor, que podamos fluir. Danos gracia, favor, danos sabiduría para traer el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Escúcheme algo sencillo. Imagínese que usted está en medio de un barco. Su barco se dañó el motor, está en alta mar, está en aguas internacionales y usted se le acaba el agua potable, se le acaba la comida, empieza a deshidratarse, ya no tiene nada para comer, pasa un mes, 2 meses, usted está a borde de morir. Y en medio de toda esa crisis, usted de repente abre los ojos en la mañana y ve que viene un barco a rescatarlo. ¿Cómo se siente usted cuando ve eso? ¿Siente que llegó la solución a su vida? ¿Sí o no? Venir cada domingo a Monte Alto es venir a recibir la solución para tu vida. Cada domingo que llegas a la iglesia, llegas al barco que te rescata, llegas a la casa donde Dios te bendice. Amén. Mateo 8:27 nos habla sobre la historia de los discípulos. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estamos viendo el final de la historia, pero vamos a meternos en el principio. Pero al final de la historia, como cuando la tempestad se calma, ellos empezaron a maravillarse por lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué hombre es este que hace que los vientos se humedezcan? Quizás el año 2019 para ti ha sido un año sumamente difícil. Para mí el año 2019 ha sido un año de batallas, de victorias, pero de muchas batallas. ¿Cuántos están igual? ¿Cuántos dicen, este año es inolvidable? Dice, este año ha sido guerra, de todo me ha pasado este año. Todo lo que te ha pasado este año simplemente es el cierre de un ciclo profético. Estamos cerrando una década, la década del 2010 al 2020. Por eso todo lo que hemos vivido este año ha sido tan fuerte y tan duro, porque es el cierre de una etapa para entrar a una nueva dimensión. Cuando empecemos el año 2020, entramos a la década 2020-2030 y empezaremos a cosechar todo lo que hemos sembrado por tanto tiempo. La batalla que has estado librando simplemente es el enemigo queriéndote hacer dudar. Pero tú vas a terminar este año y vas a decir, Dios fue fiel, Dios fue bueno. Y vas a entrar al 2020, donde vas a entrar en un tiempo donde lo que te costaba mucho tiempo para que se produciera. Cerramos una década de siembra, 2010. Sacrificio, de llanto, de sembrar, de dolor, de quebrantamiento. Pero entramos, me decía el Señor en estos días, entramos en una década que será conocida como la década de oro para la iglesia. Porque va a ser el tiempo de nuestra cosecha. Tiene para nosotros. Iglesia Monte Alto, quizás para llegar al 31 de diciembre te costó mucho cambiar de locales, llegar a esto, pero cuando pises el 2020 vas a experimentar un crecimiento acelerado. Vas a ver que los tiempos son acortados, que lo que te costaba mucho ahora lo vas a hacer en poco tiempo. ¿Aló? Entonces la cena del domingo que viene, del sábado que viene, tienes que ser la mejor cena que hayas tenido. Tienes que venir con la mejor ropa, tienes que venir con la mejor actitud, porque no solamente cerramos un año, cerramos una temporada de nuestra vida para entrar en una nueva dimensión. Estamos creyendo que la gente se va a maravillar. Ustedes son una iglesia deseada. La gente desea Monte Alto y no hay explicación lógica para que la gente anhele esta iglesia. Pero Dios puso sus ojos sobre Monte Alto. Subiré a lo alto y ahí está el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dile a alguien, dile, esta es una iglesia deseada. Porque el Espíritu de Dios está aquí, dile.
La gente se va a maravillar. Y que esa iglesia crece muy rápido. Esa iglesia es una iglesia que sueña. Esta es una iglesia para soñadores. No es para gente cómoda. La iglesia que capacita es una iglesia que incomoda para impulsarte a otro nivel. Aló. Yo estoy predicándole a gente que va a hacer cosas extraordinarias sobre esta ciudad. Le estoy predicando a una iglesia poderosa, pero con carácter para poder manejar la gloria de Dios. ¡Aló! Pero toda manifestación del poder de Dios es resultado del quebrantamiento. Si nosotros nos pasamos por un quebrantamiento, no estamos calificados para experimentar la gloria de Dios sin que nuestro corazón sea confundido. La gloria, para ser manejada en estos cuerpos de barro, primero el barro necesita ser procesado para soportar lo que viene. Si alguien tiene una dimensión espiritual en esta mañana, un sentido profético, está entendiendo que el quebrantamiento del año 2019, las aflicciones presentes, las tribulaciones, las traiciones, decepciones, los quebrantos, han sido el preámbulo para la gloria que se va a derramar en el 2020 sobre esta casa. Mientras más grande es la gloria, mayor es el quebrantamiento. Mientras más grande va a ser lo que Dios va a hacer, mayor es el proceso. Mientras más grande va a ser la expansión exterior, más fuerte es el quebrantamiento interior. Todo lo que se produce afuera es resultado de lo interior. Quizás hay algún empresario en esta mañana que dice que este año ha sido difícil, pero es que Dios ha estado tratando con tu corazón, con la soberbia y el orgullo, para cuando esté calibrado a su corazón, puedas cosechar lo que Él tiene para ti. ¿Aló? Sí, dile a alguien, Dios te está hablando. No eres una iglesia huérfana. Tienes a un Padre que es bueno. Tienes un Padre que lo tiene todo. Esta iglesia no ha caminado sola en ningún momento, porque el Dios que la levantó un día es el mismo Dios que la levanta cada domingo. No has caminado solo. Dios te tomó de la mano, tomó tu casa, tomó tu familia, tomó tu historia, porque Él tiene propósitos contigo. Pero la adversidad nos hace confundir, no nos permite interpretar de forma correcta lo que Dios está haciendo. Dios te habla de abundancia, pero empiezas a vivir en escasez. Dios te habla de un esposo, pero nadie se te acerca. Dios te habla de una promoción, pero no ves el fruto. ¿Aló? La palabra profética viene a desafiar tu realidad. ¿Alguien me está escuchando? Lo que estás viviendo no se parece con lo que Dios ha hablado, pero en cualquier momento se va a revelar lo que Dios ha hablado. Por eso es una vida de fe. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oído, son las cosas que Dios ha preparado para Monte Alto en el 2020. Pero Dios a veces te pide todo para darte todo. Para entrar en otra dimensión, en otra temporada de Dios, a veces hay que entregarlo todo. Abraham tenía que entregar a Isaac para conocer al Dios que provee en medio de la aflicción. Abraham tenía que entregar a su Isaac, tenía que subir, tenía que ir al altar de forma voluntaria, porque el entregar lo que Dios le estaba pidiendo era lo que le iba a abrir su corazón para que todas las promesas de Dios fueran amén sobre él. Tú decides cómo entras al 2020. Si entras con el mismo espíritu de rebelditis, duditis, queja, dolor, y un año más que donde me meto en el gimnasio y no cumplo. Un año más, o entiendes que estamos entrando a un portal nuevo, estamos entrando a una nueva dimensión, estamos creyendo que Dios es el Dios de los tiempos, el Dios de la historia, el Dios que se determina con una persona y no lo suelta hasta que culmine la obra que empezó en ella. Dile que está a tu lado, Dios está conmigo, dile. Ahora dile al otro, aunque a veces no parece. Nosotros tenemos un problema, es un problema de tiempos. Digo conmigo, tiempo. Uno quiere que Dios actúe cuando uno quiere.
Y uno dice, si tú estás conmigo, Señor, tú vas a hacer esto. Pero Dios no actúa en tu tiempo porque tu mente es limitada y Él es el dueño de la sabiduría. Él actúa en el momento preciso. Hay una hora, hay un segundo, hay un tiempo determinado para la restauración de tu familia, de tus hijos y de tu casa. Tú dices, el tiempo ha sido largo, y dice Dios, yo tengo una hora determinada que va a ser el momento donde tu casa va a ser transformada. Hay un tiempo. En tiempo agradable de Dios para nosotros. ¿Qué iglesia tan maravillosa? Si tú entiendes que no eres uno más, vas a entender por qué Dios te ha procesado tanto. Si tú entiendes que Dios tiene una hora para tu familia, tú no te vas a quejar de lo que haces para Dios. Porque cada día que te levantes, estás un día más cerca de ver la mano de Dios sobre tu vida. Hay cosas que están pasando, que están operando en los corazones de tu casa que tú no entiendes. Porque el fruto no se ve, sino después que la raíz está bien profunda. Dice Dios, estoy tocando el corazón de tu casa. Estoy tocando el corazón de tu familia. Aunque no lo veas aquí, yo estoy en la historia de ellos. Ellos han escuchado mi voz, pero los estoy procesando. Grábese esto, mientras más difícil un hombre, más fiel va a ser al Señor. Mientras más duro es un hombre, más fiel va a ser al Señor. En mi vida como pastor, he tenido 2 hombres que me han querido tirotear. Uno se lo conté ya en la conferencia de matrimonio. Otro estaba más loco. Le golpeaba a la esposa, le rompía las costillas. Era un hombre violento, así andaba armado, era una locura. Me esperaba fuera de la iglesia con la pistola. Yo tenía que llamar a la policía para que los quitaran de ahí porque me quería. Y después de eso se convirtió en el hombre más fiel que yo he tenido. Uno de los hombres más fieles, tenía otro, 2 veces yo. Alzado, malandro, rebotado, no quería nada. Y terminó siendo uno de los hombres con el corazón más de niño que tiene. Dios le encanta a los hombres orgullosos porque los hace caer como un mango. Mientras más difícil, más califica. ¡Aló! ¡Aló! Ese que está en tu casa, ese que salió de tu vientre, que no quiere nada de Dios, va a caer ante los pies del Señor. No existe ni un solo Saulo que se pueda resistir a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Saulo cayó, tu hijo, tu esposo, tu hermano, tu tío va a caer a sus pies. Por eso Dios tiene un tiempo agradable. Por eso entendemos que hay temporadas que lo que para mí parece imposible, para Dios es totalmente posible. Saulo, perseguidor de la iglesia, golpeaba a las mujeres, las sacaba por el cabello, las maltrataba, pedía poderes especiales para perseguir a la iglesia. Un hombre que tú dices, ese hombre nunca se va a convertir. El Dios que yo te estoy predicando en esta mañana es el Dios de los milagros, de los imposibles. El Dios de los milagros continuos. El Dios que toma lo que no es para hacer lo que es. Saulo era un asesino, un hombre despiadado, un hombre que golpeaba, un hombre que mataba a cristianos, un hombre que tenía un corazón tan duro que matan a Esteban, le quitan la ropa y la ponen a los pies de Saulo. Pero Saulo eso no lo conmovió, siguió con un corazón duro. El problema es que Saulo pensaba que estaba persiguiendo al Señor y no había entendido que ya Dios lo había metido en su agenda. Iglesia, tu familia ya está en la agenda de Dios. Tu familia está en la agenda de Dios. Tu esposo está en la agenda de Dios. Tu suegra, tu cuñada está en la agenda de Dios. Yo sé que usted es como yo, que usted dice que la mete en la agenda, pero no en la misma hoja, ni en la misma hora. ¿Aló? Pero Saulo pensaba que estaba persiguiendo a Dios. Hay iglesia, hay gente que piensa que está tratando de perseguir esta iglesia. Hay demonios que no soportan el crecimiento.
Hay gente que no soporta ver cómo otra gente es prosperada. Hay gente que se queda en el camino, pero siempre se levanta una iglesia que resiste y se mantiene hasta el final. Hay Saulos, hombres con el corazón duro, gente que daña, que divide, que escupe sus miserias. Y recuerdo que fui mi última prédica aquí hace como 3 años, camino al Gólgota. La gente que escupe sus miserias. Lo maravilloso es saber que todo Saulo tiene una hora. Va a llegar un momento, cuando menos lo esperes, que el Señor lo va a tumbar del caballo y lo va a poner a comer polvo. Dile a alguien, dile, tu casa tiene solución, dile, hay todavía solución, dile a alguien, tu casa tiene solución. Ahora dile al otro, no sé si tu suegra, pero tu casa tiene solución. Amén. Dios tiene propósitos con nuestra familia. El que tú estés en esta mañana en este lugar no es una casualidad. Dios todo lo planificó. Yo no tenía pensado estar en México este año, pero Dios lo tenía pensado. No tenía pensado estar en Culiacán, pero Dios lo tenía pensado. Tú quizás no tenías pensado estar en esta mañana. Aquí no te imaginabas nunca que ibas a ser evangélico. Y eres el más evangélico que hay ahora en tu casa. Los hombres de corazón duro, Dios los quebranta y los transforma y los convierte en hombres como Pablo. Que cuando tú lees al Pablo que estaba persiguiendo a la iglesia, y después te vas a la carta de Pablo y te consigues un Pablo que dice: todo lo doy por basura a causa de agradar al que me llamó. Tú dices, esto no se parece. ¿Aló? No se parece. El Pablo que golpea no es el mismo Pablo que dice: he estado en náufrago, he pasado hambre, he pasado necesidad. Dice, son dos personas diferentes, porque aquí se cumple la palabra. Lo que hemos nacido de nuevo, somos transformados. Empezamos a amar esto. Y quizás ese hombre que te ponía tropiezo para no venir a la iglesia va a ser el más fiel dentro de la iglesia. El que decía, no, quédate hoy en la casa, te decía, vamos a la casa, mujer, ¿qué te pasa? Hay hombres que solamente necesitan un toque pequeño de Dios. Tú tienes que orar por ese toque pequeño de Dios. Tú tienes que decirle, Señor, dale un toque, una gota de tu sangre. Es más poderoso que todo trabajo de brujería, de hechicería, que todo sacrificio humano. Una gota de la sangre de Cristo es lo que tú y yo necesitamos para ver la mano de Él. Sí, dile que está a tu lado, Dios tiene algo contigo, dile. Yo creo que Dios tiene algo conmigo. Creo que Dios escribe mi historia, ¿no? Pero vemos a un Jesús que está con los discípulos. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Di conmigo, pero él dormía. ¿Usted no le ha pasado momentos que usted piensa que Dios está dormido? Uno dice, Señor, aquí es el momento que tú pagas la cuenta. Aquí es el momento donde sucede el milagro. Aquí es el momento donde la sogra se muda. O sea, tú estás esperando que Dios actúe y pareciera que Dios está dormido, ¿no? Aquí hay 3 principios maravillosos. 1, Jesús lo metió en la tormenta. Dice que Jesús se montó en la barca y los discípulos lo siguieron. Entonces la tormenta no vino por casualidad, porque todos entendemos que Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Si ellos se montan en la barca y viene la tormenta, escúcheme, Dios sabía que la tormenta era intencional. Hay tormentas que ha vivido en el año que han sido intencionales, que tú has estado obedeciendo. Los discípulos podían molestarse. Señor, ¿para qué te seguí para montarme en una barca? Si iba a venir una tempestad y tú te ibas a quedar durmiendo. Pero la tormenta era necesaria, porque esta tormenta es la que te va a capacitar para tu nueva temporada. Ese proceso de escasez es lo que está Dios trabajando contigo para que aprendas a ser un buen administrador para cuando venga la abundancia. Ese proceso de enfermedad que estás atravesando es lo que Dios va a usar para activar tu fe para milagros mayores. Damos de gracia de lo que de gracia recibimos.
Ellos se montaron en la barca siguiendo a Jesús, obediencia. Es la gente que dice: yo diezmo y ofrendo, pero el diablo me toca las finanzas igual. Si tú diezmas y ofrendas, el diablo no tiene derecho legal para tocar tus finanzas. Pero hay momentos donde la tempestad es intencional. Di conmigo, intencional. La tormenta te califica para glorias mayores. Dios la usa para prepararte para lo que viene. Es como cuando estás en el colegio, pasas una prueba, tú dices: yo no entiendo esto. El que estudia medicina dice: ese día me voy a copiar en el examen. Y el día que te toque una cirugía, no hayas cómo responder porque fue el examen que te copiaste. Hay procesos que tienes que atravesar. La iglesia no es estática, la iglesia se moviliza. La iglesia va en crecimiento. Todo lo que Dios bendice crece. Todo lo que Dios bendice da fruto. Todo lo que Dios bendice avanza. Entonces nuestro destino es glorioso sobre esta tierra. Pero para eso, di conmigo, hay un proceso. Vienen las tormentas que vienen a manifestar y hacer que salga lo que hay en la tormenta interna de nuestro corazón. Si no logras atravesar tus propias tormentas, no puedes ayudar a otros a salir de su tormenta. Hay gente que es buena para dar consejos, pero es mala para vivir el consejo. Hay gente que es buena para decirte lo que tienes que hacer, pero no viven lo que te dicen que tienen que hacer. Pero la tormenta viene a probar nuestra fe. Imagínese eso, usted se monta en el barco. La gente: ¿cómo te vas a meter a cristiano? No, yo me voy en el barco con Jesús y tú estás tranquilo porque está Jesús. Y puedes tener paz en la tormenta, estás adorando porque Jesús se acuesta a dormir. Pero de repente viene una tormenta grande y tú estás esperando que Jesús actúe, pero Jesús no actúa. Y aquí hay una respuesta clave. A veces Jesús no actúa porque Él ya lo hizo todo y puso por cabeza a la iglesia. No le pidas a Dios que haga lo que Él te comisionó a ti para que tú hagas. Dice: en mi nombre echarían fuera demonios, sanarían enfermos. Pero tú estás esperando que Dios haga lo que tú tienes que hacer. El que tiene que llamar y pedir perdón eres tú. El que tienes que humillarse eres tú. El que tiene que reconocer que lo hizo mal eres tú. Pero tenemos una iglesia que espera que Dios haga todo y no hace lo que tiene que hacer. Hay tormentas donde Dios te pone porque te va a llevar a crecimiento. Y hay tormentas donde tú te pones porque te pasa de ridículo. ¿Aló? Hay tormentas que te puede decir: yo me monté en ese barco porque Jesús me dijo sígueme, y me monté y vino la tormenta. Y hay otras que la tormenta vino porque me monté en el barco que Dios no me mandó a montarme. Y usted dijo: es que me está llegando la edad, tengo 35, 37, ya yo no salgo, ya el ministerio de Forja Biblia se acabó. El primer hombre que entre por esa puerta va a ser mi esposo. Y entró el hombre del gas. Y usted dijo: esa es mi herencia. Présteme atención, ustedes se me desordenan rápido. Empiezan a reírse y se cambian los teléfonos y ustedes se me echan a perder rápido. Así que présteme atención. Entonces, Jesús los metió en la tormenta. Eso a mí me da paz. Saber que yo estoy viviendo una tormenta y Jesús fue el que me metió, eso me da paz. Que estar dentro de una tormenta y decir: ¿qué hago aquí? Pero si yo sé que Dios me metió en una tormenta, ya no es una tormenta, se convierte en un gimnasio de entrenamiento espiritual. Ya yo digo: si Dios me metió en esto es porque Él sabe, uno, que yo puedo con esta carga. Dos, que es necesario lo que estoy viviendo porque más adelante lo voy a poner en práctica. ¿Alguien está conmigo? La tormenta fue intencional y eso te tiene que dar paz. Lo que has estado viviendo, Dios lo ha permitido con un propósito. La decepción, la confusión, todo lo que has estado viviendo, Dios lo ha permitido. Quizás estabas engañándote, creyendo que tu fe era sólida, pero era una fe fingida. Y Dios dijo: voy a meter el taladro para quebrantar y que salga lo real. Y empezaste a darte cuenta que tu fe parecía madura, pero era una fe infantil. Que era una fe fingida, que era una fe copiada,
Que decías, como el Dios que aunque Pablo saca los demonios, con ese Dios yo saco los demonios. Era una fe prestada. Pero te vino el proceso, el barco empezó a moverse. ¿No viste a Jesús durmiendo? Y empezó a salir realmente tu verdadera fe. En tiempos de victoria, ¿aló? Todos somos unos robles. En tiempos donde hay abundancia, todos estamos firmes. Es fácil ser cristiano cuando todo está bien, pero es difícil ser cristiano cuando la tormenta golpea el barco. ¿Qué simboliza el barco? Lo que te da estabilidad, lo que te protege de los peces, del agua, lo que hace que tu vida esté ahí. Pero ¿qué pasa cuando Dios mueve los cimientos y Él no actúa? Algunos empiezan a dudar de Dios y empiezan a cuestionar su fe. Caen en una crisis existencial de su fe. Empiezan a decir, Dios no existe, o todo esto no es tan así, porque simplemente se manifestó el nivel de fe que tenías. Vivías engañado creyendo que tu fe era sólida, porque estabas tomando la fe del otro. Estabas tomando lo que el otro hacía, pero Dios te dice en esta mañana, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero que tú me conozcas. Yo quiero que tú sepas cómo yo actúo. Deja de ver la fe del otro y enfócate en tener tu propia fe. Dos, estaba Jesús, pero vino una tempestad muy grande. No pienses que si viene una tormenta, Dios no está. Quizás Dios está usando la tormenta para arrasar lo sucio y limpiarte por dentro. Una tempestad tan grande que cubría la barca, pero Jesús dormía. Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿qué es la barca? Dile, ¿qué es la barca? Dile. Uno, la barca es aquello que te traslada de un puerto a otro puerto. La barca es el instrumento que Dios va a usar para que cierres una temporada de escasez, de miseria, y entres a una temporada de abundancia y favor. La barca es necesaria para trasladarte. Quizás este ha sido el año de tu traslado, ha sido el año de tu quebranto. Te montaste en la barca. Te montaste en la barca y viste que todo estaba perfecto, pero mientras la barca avanzaba, empezaste a ver que todo empezó a oscurecerse. Lo importante no es el ambiente cuando estás en la barca, sino que la barca no pierda su curso a donde va. Hay gente que está demasiado enfocado en la transición y no es donde tiene que llegar. Hay gente que tiene el corazón como el pueblo de Israel, algunos que querían construir en el desierto. La barca es lo que te traslada de Egipto a la tierra que fluye leche y miel. La barca es el lugar que te da seguridad y te da algo de estabilidad para no hundirte. Tú estás en la barca y tú dices, es como está tu economía. Un día está bien, un día está mal, pero no me hundo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Viven en el maná, el milagro diario. Pero de repente se voltea la barca. Empieza a ser como se va a caer. En la barca es el lugar donde se manifiesta el descanso de Jesús y la tormenta del hombre. En la barca Jesús estaba ¿cómo? Durmiendo. ¿Y el hombre cómo estaba? Atormentado. Ya va, es que cuando vienen las tormentas se te olvida quién está a tu lado. Si tú por un momento te sentaras a pensar, ya va, cálmate. El que yo tengo aquí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya va, cálmate. Él sabe lo que está pasando porque su cuerpo se está moviendo. Pero cuando viene la brujería, te echan un trabajo de muerte, te montan una limpia, viene un brujo, un chamán a maldecirte. No puedes atormentarte, tienes que saber a quién tienes al lado. Él puede decir lo que quiera. El problema es que mi Dios le permite actuar. El diablo puede decir lo que le dé la gana, pero tú y yo estamos escondidos en el hueco de la mano de Jehová. Estamos escondidos en el hueco de su mano. La barca es buena porque es reflejo de la vida cristiana, no es estática. Usted un día está bien, otro día está mal, otro día está peor, pero su fe debe estar siempre creciendo. Los procesos son simplemente preparaciones que Dios tiene para nosotros. Miren, las crisis demuestran tu visión de la vida.
Eso hace la crisis. Cuando viene la tormenta, empieza a ver cuál es tu visión real de la vida. ¿Qué es lo importante? Cuando todo está en paz, tenemos una visión muy hermosa. Pero cuando viene el Señor y permite que seamos movidos, la crisis tiene el poder de que veamos todo oscuro. Cuando alguien está en una crisis matrimonial, todo lo ve horrible, lo ve oscuro. Cuando alguien está pasando un proceso de divorcio, el hombre no tiene nada bueno y la mujer tiene nada malo. Porque las crisis tienen el poder de turbarnos la visión. Y usted vino a la iglesia y peleó con un hermano y usted todo lo ve mal. ¿Por qué? Porque la crisis nos ciega. La crisis nos hace que obviemos lo que es obvio que Jesús sigue en la barca. Que es obvio que si Él está con nosotros, Él va a hacer que todo esté bien en cualquier momento. Pero cuando viene un diagnóstico médico inesperado, cuando viene la suegra y se muda a la casa, cuando viene y te botan del trabajo, cuando viene una crisis matrimonial, tú dices, ¿y dónde está Dios? Nunca tomes decisiones en medio de una crisis. En crisis emocionales no se toman decisiones. Las peores decisiones que se pueden tomar es en una crisis. ¿Y qué tengo que hacer en una crisis? Manténgase aferrado al Señor. No tome decisiones en una crisis, porque se va a lanzar el barco al agua y se va a hundir porque no sabe nadar. Va a tratar de salvar su pellejo y va a terminar perdiéndolo todo. En las crisis nosotros necesitamos callarnos y esperar que la tormenta pase tomado de la mano de Dios. Yo he aprendido que hay tormentas que no pasan por más que yo grite y reprenda al diablo. A veces el diablo dice, quédate tranquilo que yo no tengo chamba en ese rollo. El diablo dice, yo no he hecho nada. No me culpes por todo. Lo que pasa es que Dios te montó en una barca que se llama crecimiento. Y esa barca no es cómoda para ti. Porque ese crecimiento, mientras el barco va andando, tu corazón va cambiando. ¿Está conmigo? Los discípulos que se montaron al principio no fueron los discípulos que terminaron el recorrido. Tú sabes, tu cuerpo te lo dice, tu cuerpo no es el mismo de hace 10 años. ¿O no? Véase una foto, ojalá que Facebook invente algo de eso, ¿no? Y que te busque la foto del 2010 al 2019. Su cuerpo te va a decir, viviste varias tormentas y algunos huracanes también. ¿Aló? El huracán te dejó sin cabello, te dejó calvo. El huracán te jaló la barriga hacia afuera, o sea, fueron huracanes. ¿Aló? Aunque otros, fue una época buena. Amén. La crisis es un episodio duro que te permite disfrutar todo lo que Dios tiene a tu alrededor. Cuando usted está en crisis, a usted no le importa nada. Creo que fue una prédica tuya, si no te la estoy robando, que hablaba del niño que se perdía en el aeropuerto. ¿Fue tuya la prédica? O no sé quién fue. Okay. Alguien le robé la prédica, pero está bien. Esa frase. Que hablaba de que un niño, la mamá está paseando con el niño en uno de los aeropuertos más famosos, el de Dubái, y todo eso, y todo es de oro. Y el niño se les pierde. Y aunque el aeropuerto es hermoso, ella no está disfrutando del aeropuerto porque ella está en crisis, se le perdió al niño. Eso es una crisis. Lo que te permite disfrutar lo bueno que te está pasando. Y otra persona dice, pero cálmate, estás en el Dubái, el aeropuerto más bello, aquí todo es seguro, a ti no te interesa, está en cualquier, tú te interesa tener a tu muchacho al lado. Mejor es la inestabilidad con Dios presente que una paz de sepulcro con Dios ausente. Mejor es vivir en batalla pero con Dios que en paz pero con el diablo. Mateo 8:26 dice, Jesús se para y Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos acaban de estar con Jesús, escuchando a Jesús predicar, viendo a Jesús hacer milagros, pero la tormenta lo hizo dudar del poder que antes se le había manifestado. Oras por otros para que sean sanados, pero cuando viene la enfermedad sobre ti te cuesta creer que te va a sanar. Oras por otros para que Dios le dé recursos financieros, pero contigo te da miedo que Dios lo va a hacer. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Que Jesús esté en tu barca no te asegura que no vendrán tormentas.
pero te da la seguridad que llegarás a puerto seguro. La tormenta va a venir, pero vas a llegar a donde Dios quiere que esté. Y esta palabra es para ustedes. La tormenta te habilita para cortar cabezas de demonios mayores. Y dice, ¿por qué está diciendo eso? La gente que tenemos llamado, que tenemos destino, la gente que tenemos propósito, somos procesados en la guerra para otras dimensiones. Dile que está otra vez contigo. Le voy a decir un secreto de Dios contigo. La tormenta que has estado viviendo en el año 2019, Dios la usó para aumentar tu fe. Esa tormenta era necesaria para aumentar tu fe, para que veas cómo Dios actúa a tu favor. Para el Hijo de Dios, la tormenta simplemente es aire del cielo soplando para que la barca llegue más rápido a su destino. Eso es la tormenta para el Hijo de Dios. La tormenta para el Hijo de Dios es Dios soplando para que llegues a la otra orilla. Si no fuera por esa tormenta, llegaría más lejos. Pero Dios quiere empujarte, dice, ok, no te vas a ir. A nosotros no lo hizo. No te vas a cambiar de local. Y nos mandaron abogados y demandas y la cosa. Y en una semana tuvimos que salir. Hay tormentas que simplemente es Dios metiendo el acelerador para que entiendas que ya tienes que dejar de ser niño espiritual y tienes que comportarte como un maduro espiritual. Para que entiendas que ya no puedes venir a ser servido, ahora tienes que venir a servir a otros. Para que entiendas que la vida no se trata de ti, sino se trata de aquel que murió hace más de 2000 años y resucitó para darte vida y vida en abundancia. Pero hay días que uno dice, estoy en una tormenta perfecta. Todo le pasa a uno. ¿Cuánto le han pasado eso? Todo le pasa, todo me pasa. Me duele esto, me duele aquello, el otro se enferma, todo te pasa. Hasta la comida se te daña. Se te daña el carro, se te daña lo otro. Tú dices, ¿qué está pasando? Tú dices, estoy en una tormenta perfecta. Pero esa tormenta perfecta es la que te está habilitando para una unción mayor. Esa tormenta, lo que tú ves como crisis, Dios lo ve como formación, como oportunidad. Lo que tú ves como que no hay salida, Dios lo ve como que es el momento para que tú saltes y Él te tome con sus manos y te lleve al otro nivel. Viene una gloria impresionante de Dios sobre Monte Alto. Aunque te ha costado mantenerte, Dios te ha mantenido y te ha sostenido. Dios te ha sostenido, iglesia. Pero con las comillas, aunque tu fe se ha tambaleado, aunque tu fe ha dudado, pero sigues aquí porque Dios te trajo aquí. Sigues aquí porque Dios tiene una historia contigo. Mire, esto es maravilloso. La tormenta, escúcheme, es el único lugar donde el diablo puede ganar ventaja. Porque uno está como desorientado. Porque si usted está firme, usted dice, para que haga un negocio malo, tú estás ganando bien, que se lo reprenda el diablo. Pero si tienes una crisis, tienes el hijo enfermo, no hay cómo pagar medicamento, tu alma es más seducible para hacer lo malo porque estás en una tormenta. Este año 2019 fue la oportunidad del diablo para destruirte, pero la perdió y ya no tiene vida sobre ti. Él la perdió, trató de tumbarte, trató de sacarte, pero resististe la tormenta. ¿Qué va a pasar? Que cuando pase la tormenta llegues al puerto, el otro puerto, y pongas el pie sobre la arena. Se montó un soldadito, pero se bajó un general. Se montó un niño, pero se bajó un hombre en autoridad. Se montó una mujer cobarde, pero se bajó una mujer de fe. Una mujer que le dice, sabes, Satanás, te vi como moviste las aguas, pero mi Dios fue mayor que tus aguas. Y si en mi crisis no pudiste tumbarme, ahora que estoy pisando firme, no tienes oportunidad. ¡Aló! El diablo se va a arrepentir de haberse metido contigo. Su oportunidad fue la tormenta. Y en las tormentas conociste al Dios que la calma y que destruye al enemigo. Los discípulos tenían que pasar por la tormenta para enfrentarse a uno de los más grandes demonios que habían de la época. Cuando tú lees el contexto bíblico completo, tú empiezas a decir, la tormenta fue necesaria.
Porque ellos se bajan de la barca y cuando se bajan de la barca se consiguen con un endemoniado que rompía cadenas. La gente le tenía miedo, se lanzaba sobre el fuego. Era el endemoniado gadareno. ¿Aló? La gente le tenía miedo, pero había unos discípulos que ya habían conocido al Dios que calma la tempestad, que iban frente al gadareno. Sabían que su Dios había sido mayor. Si no hubiera existido tormenta, la fe no hubiera sido necesaria el nivel para enfrentar al gadareno. ¿Qué significa esto? La tormenta te da la habilidad y la capacidad de conocer a Dios actual para el problema que viene mañana. Entonces alguien te viene a decir, es que estoy enfermo de tal cosa y no se va a hacer. ¿Y qué te pasa, vale? El Dios que yo tengo fue el Dios que el barco se volteaba de mi vida y sin embargo me llevó a su destino. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo. ¿Aló? Mira esto, Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Mira cómo lo describe la Biblia. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie podía pasar. Pero estos hombres habían conocido a Dios actual. ¿Qué quiere decir esto? Los que hemos atravesado la tormenta, tenemos la autoridad para empezar a caminar en lo imposible, en las cosas que nadie se imagina, en las cosas que nadie puede enfrentar, porque no somos iguales. Por eso un ministro, un hombre que predica la palabra, es un hombre que tiene cicatrices sobre su vida. Porque las cicatrices te da autoridad en el mundo espiritual para bofetear demonios y decirle que se quiten de tu camino. Sé que vinieron los endemoniados, los más famosos. Pero los discípulos tenían una fe mayor, porque habían acabado de superar una de las tormentas más grandes de su vida. Y no solo la superaron, sino que fueron confrontados por Dios, porque Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudas? Te acaban de regañar. El gadareno no tiene poder. Al final usted sabe cómo termina la historia. Son libres toda la sanidad que hay. Después hay gente que habla que se convirtieron en el demonio gadareno, se convirtió en apóstol y llevó el evangelio a otros lugares y todo ese tipo de cosas. Pero ¿quién enfrentó eso? La tormenta fue necesaria para una unción mayor, así de sencillo. La tormenta te habilitó para una gloria mayor. Esta iglesia en algún tiempo va a tener que construir un auditorio grande y tener un auditorio propio. Y todas las tormentas hasta el sol de hoy han sido necesarias para tener un nivel mayor de fe. Porque usted puede decir, el Dios que me dio este local es el mismo Dios que me va a dar la mitad que ella. No, despiértese. El Dios que me dio este local es el Dios que me va a dar aquella mitad. Son niveles de fe. Nuestra fe es desafiada por la realidad y empezamos a caminar sobre las aguas. Lo que hacemos en Operación Movilización es una cosa increíble. Empezamos haciendo 200 arepas, 100 arepas. Hoy hacemos 7,000 arepas y hacemos tantas cosas. Y dice, ¿cómo empezó esto? Quizás al principio la fe era poca. Para 100 arepas con nuestros propios recursos. Hoy en día estamos soñando en el 2020 llegar a 22,000 personas. Aumentar todo, ayudar a más gente. ¿Y cómo empezó todo? Con una pequeña fe. El salir a las calles y ver a la gente comiendo de la basura llevó una acción. De ahí Dios nos llevó a las cárceles, después a los oncológicos, geriátricos. Ahora que tenemos niños con VIH, y dices, ¿cómo pasa todo esto? Simplemente si tú pisas las aguas, tú pones el primer pie y tu fe va a empezar a aumentar. Mira, usted sabe que usted no es el mismo después de la pela que vivió este año. Usted no es el mismo después del desierto que vivió. Usted no está igual, su cuerpo no está igual. Pero su fe no está igual, su fe aumentó. Su fe le dio madurez. Este tiempo ha sido un tiempo especial. Yo creo que Dios tiene los ojos puestos sobre México. Sin embargo, México va a ser zarandeada por Dios. Dios va a empezar a mover la comodidad del mexicano. Dios va a empezar a mover la finanza. Dios va a empezar a mover el área de la seguridad. Seguridad social, seguridad física. Va a haber un estremecimiento. Va a ser zarandeada la nación. Para Dios,
impulsar a aquellos que son fieles. La tormenta que estás viviendo te va a preparar para algo mayor. Ponte sobre tus pies y dale un aplauso al Señor. Yo quiero que levante su mano. ¿De dónde está? Y empiece a orar en el Espíritu al Señor. Él está aquí, su presencia está aquí. Abra sus labios y empiece a orar. Empieza a orar al Señor. Él está aquí. Dice el Señor: a algunos llegó el tiempo de bajarse de la barca y pisar la tierra firme. El proceso ha terminado y viene otro nivel. Eso es lo que ha estado pasando. La barca trató de hundirse, pero nunca se iba a hundir porque Dios estaba en la barca de tu vida. Los movimientos de tempestades han sido necesarios para la preparación. ¿Quién levanta tus manos? Empieza a orar al Señor. Vamos a levantar un clamor al Señor aquí. Empieza a clamar al Señor. Diga: papá, tú amas a Monte Alto. Empieza a clamar por esta iglesia. Empieza a clamar por esta iglesia. Empieza a clamar. Empieza a clamar. Empieza a clamar. Empieza a clamar. Levante un clamor. Levante un clamor sobre esta iglesia. Levante un clamor. Milagros, señales, prodigios, maravillas. Clamamos en esta hora. Clamamos en esta hora. Clamamos en esta hora. Clamamos, Señor. Clamamos por esta iglesia. Clamamos por esta iglesia. Empieza a declarar bendiciones sobre esta casa. Empieza a declarar que se extiende al norte, al sur, al este, al oeste. Empieza a expandirse. Un tiempo de expansión. 2020-2030 será un tiempo de crecimiento acelerado. Un tiempo de crecimiento acelerado. Empieza a declarar. Vamos, muévela, mueve tus manos, empieza a guerrear. Empieza a bendecir esta casa. Declaramos una casa de restauración, de sanidad, un lugar de libertad, una casa de bendición, una casa de paz. Padre, ejercemos autoridad en el mundo espiritual y declaramos tu bendición sobre este lugar. Donde quiera que llegue un hijo de esta casa, llega tu bendición. Hoy bendice esta casa, bendice esta casa. Hoy es un día de nuevas oportunidades. Dios está viendo tu corazón y te está diciendo: hay más oportunidad para ti. Porque ciertamente ha llegado a su presencia la alabanza, pero también la queja. Ha llegado a su presencia la duda, el lamento, pero no un lamento de fe, sino una queja permanente. Pero hoy Dios te dice: hay oportunidad. Dios no te ha desechado. Dios te ve con misericordia. Por su fidelidad has sido afligido, pero por su misericordia hoy serás consolado. Porque Él ha sido fiel contigo, ha tenido que permitir la aflicción. Porque si no eres afligido, te pierdes. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel, aún nosotros siendo infieles. Pero el Señor está dispuesto esta mañana a consolarte, a levantarte, a convertirte en una guerrera y en un guerrero. Hoy Dios hace un llamado especial de oportunidades. Aquellos que sienten ese fuego en su corazón de decir: Señor, yo quiero contigo caminar. Yo quiero contigo pisar el agua. Yo quiero contigo estar en esa barca, Señor, y llegar a mi destino. Mañana de oportunidades. Ora y clama al Señor. Dile: heme aquí, envíame a mí. Como hace años te lo dije, Señor, hoy te lo repito. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿Qué tienes para mí, Señor? Hoy yo echo fuera la queja en el nombre de Jesús. Hoy no solamente quiero ver mi satisfacción, quiero satisfacer las necesidades de esta casa espiritual. Porque reconocemos que hemos sido egoístas, Señor, y que solamente hemos querido crecer nosotros. Pero hoy es un día de oportunidades para ti. De decir: yo quiero formar parte de la extensión del reino de los cielos. Heme aquí, Señor.
envíame a mí. Si tú sientes en tu corazón esa necesidad de decirle a Dios, yo quiero más de ti. Me he acostumbrado a un nivel, pero quiero otro. Quiero una oportunidad más, Señor, de toda la que me has dado. Puedes pasar aquí adelante. Queremos orar por ti. Si quieres arrebatar más para el Señor y decir, yo no me voy a estancar, yo quiero más. Y para tener más quiero dar más. Así que ven con una actitud de darle al Señor. Ven con una actitud de darle. Se acabó la queja. Yo quiero darte, Señor. Yo quiero darte. Pregúntale ahora dónde estás. Cierra tus ojos. Pregúntale dónde estás, Señor. ¿Qué más quieres de mí? Dile, ¿qué quieres de mí, Señor? Porque aquí Jehová te escucha. Dios te escucha y prepara este terreno espiritual para hoy hablar a tu corazón. Así que no te distraigas. Los cielos están abiertos a tu favor. Dile, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué más puedo darte, Señor? ¿Qué más puedo entregarte? Pero lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia. Te entrego mis anhelos. Te entrego todo lo que soy. Me desprendo. Vamos, hay un mover de desprendimiento. Hay cosas que no quieres soltar. Hábitos, pecados. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo, suéltalo, porque no llegarás a puerto seguro si en tu barca todavía no estás firme.